pasar. Bueno, y a esta hora estamos recibiendo una vez más al director nacional de promoción sociocultural del MIDES, Federico Graña, a propósito de la presentación de los nuevos datos del Observatorio de Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, y bueno, ver los resultados que arrojó el estudio de convivencia y discriminación en educación media. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está, Federico? ¿Bien? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, lo primero que te podría preguntar es, estamos hablando de un periodo desde los últimos datos de un año. En realidad hay una sistematización de muchas cosas. Sí. En realidad lo que se termina armando con el observatorio era una necesidad y además algunos pedidos de organismos internacionales de poder tener sistematizado en un solo ámbito datos que permitan generar, no solo generar políticas públicas, sino controlar el avance de las políticas públicas que se desarrollan, que se diseñan. Entonces tenés como bases de datos, va desde el Instituto Nacional de Estadística y sus censos, la encuesta continua de hogares, con estos perfiles y con estos cortes, sobre todo en algunas poblaciones. Y después, cuando no tenemos esas variables, como es el caso, bueno, ahora el próximo censo sí va a tener que tener la variable de identidad de género por la Ley Integral para Personas Trans, pero lo que es la población migrante o la población LGBT, usamos otras variables y otras estadísticas de otros estudios. Uno es de convivencia en enseñanza media y el otro es un estudio con un acuerdo con Facultad de Ciencias Sociales con el programa de población sobre los últimos estudios que hay sobre las nuevas corrientes migratorias. A ver, obviamente lo que uno percibe de ninguna manera puede obedecer al porcentaje mayoritario. Porque uno se maneja en un microclima, sí, claro. Normalmente frecuentamos las mismas personas, ya sea por cuestiones familiares, de trabajo, lo que sea, pero puede parecernos, uno puede tener un poco el olfato por este trabajo de lo que empieza a ver como que repercute hacia afuera. Y de alguna manera, y no lo estoy hablando por hechos aislados, ¿no? Que tienen mucha repercusión, como este del VAR o cuestiones por el estilo, estoy hablando que me ha dado la impresión de que la mayor obtención de derechos por parte de determinado tipo de poblaciones, hablo de la visibilización, pero no como un término ideológico político, sino verdaderamente la visibilización. El estar. El estar, el aparecer, el estar en los medios, en la calle, el manifestarse de otra forma o lo que sea, o ha hecho surgir una mayor discriminación o por lo menos ha hecho aparecer algo que de repente estaba escondido. ¿Cómo estamos en ese terreno de discriminación? ¿Empezaron a mostrar los dientes aquellos que se manejaban con lo políticamente correcto y esto empezó a chocar y bueno, no, hasta acá no llego? Ahí hay una gran discusión y hasta empezaría por el término último que ponés. Yo creo que el discurso de lo políticamente correcto no es justamente lo correcto. Cuando digo esto habría que analizar qué es lo políticamente correcto. Y ahí sí, desde el punto de vista ideológico. Lo políticamente correcto ha sido un discurso que en realidad ha generado situaciones de discriminación históricamente. Entonces, hay un desvío, sobre todo a través de análisis de la Academia Norteamericana, que tiene una visión quizás de preocuparse mucho por los términos y por algunas cosas y andar en discusiones que son importantes, pero no tan importantes como en la realidad concreta de las personas, que algunos dicen, bueno, eso es lo políticamente correcto y ahora no se puede hacer chiste, no se puede hacer humor, y viene toda esta discusión, pero en realidad lo que sí está pasando, y esto yo hago a veces paralelismos medios brutos como para que la gente lo entienda. Cada vez que existe un proceso de conquista de derechos en la historia de la humanidad, siempre existe un proceso de reacción. Si uno lo ve, la larga duración existió, como para que la gente entienda, la Revolución Francesa en el 89, en 1789, ¿no? Y luego de la Revolución Francesa, hubo un proceso de restauración. Es tan así que se llamó restauración. Volvió a haber en Francia monarquía, volvieron a haber reyes y reinas, y toda una cantidad de gente que había perdido privilegios salió en defensa de sus privilegios para que otra vez volviera además se llamaba así, el antiguo régimen, ¿no? Era la defensa del antiguo régimen y volver a las monarquías. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas se empoderan, que es un término a mí que no me gusta mucho, pero en realidad grafica muy bien, es
en realidad se aceptan y empiezan a vivir libremente sus derechos, empiezan a decirlo, a vivir, a habitar, a no esconderse, a expresar su cariño en las calles en el caso de las personas LGBT, a mostrarse y a reclamar estar en otros ámbitos en el caso de las personas afro, a reclamar el acceso a la educación de forma muy potente, como es el caso de las personas en situación de discapacidad y sobre todo los familiares y las familiares de las personas en situación de discapacidad. Y lo que hay es una reacción de lo establecido en que, bueno, todo esto me molesta, yo todo esto tengo que cambiar mucho. Entonces, las reacciones van en distintos niveles. Y después tenés sectores que son muy conservadores, que en realidad empiezan a habilitar el discurso. Y después algunos discursos o algunas frases muy desgraciadas, y cuando digo muy desgraciadas, porque además hasta atentan con lo más lindo de los recuerdos infantiles, algunas frases muy desgraciadas que hemos tenido en algunos actores políticos, en realidad lo que generan es que estos sectores empiecen a mostrar esos procesos. Y el caso, digo, la frase muy desgraciada es clarísima. Se acabó el recreo. Por ejemplo, digo, ¿para qué? Y cuando vos asociás a Sodano y sus discursos, y a una cantidad de gente y sus discursos, y que abran las piernas, cierran las piernas, y todos los disparates que tenemos que... ¿Para qué? Lo que sucede en realidad es eso, empieza todo un discurso muy potente, que en realidad tenemos, que espero que acá en el Uruguay no se dé, y de verdad lo digo, pero en el proceso que sucedió con el discurso, que es mucho más extremo del presidente cercano de nuestra frontera norte, en realidad lo que aumentó fueron los asesinatos a personas LGBT en el Brasil. Y aumentó. Y nosotros cuando tuvimos toda la discusión de la ley integral para personas trans, y cuando una cantidad de gente salió a mentir sobre que se le iba a dar 30.000 pesos, que se le iban a regalar a todas las personas trans, o casualidad, donde más surgió eso a través de WhatsApp fue la zona del litoral. Y o casualidad tuvimos golpizas de las denunciadas y las no denunciadas. Porque también lo que pasa, por ejemplo, en una población hiper específica como las personas trans, es que le tienen muchísimo miedo a la institucionalidad. Porque la institucionalidad históricamente solo la atendió, el Estado solo las atendió de dos formas. La salud como población de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, o la policía para detenerlas y perseguirlas y extorsionarlas y otra cantidad de cosas que además ahora yo lo sabía por los relatos, ¿no? Y les creía a estas personas. Pero después de ver más de 100 expedientes de las 150 solicitudes presentadas, da vergüenza lo que hizo la policía uruguaya, mucha vergüenza con estas personas durante, no hasta hace poco tiempo, te diría yo, desde el punto de vista de la temporalidad, no solo en la dictadura. Vergüenza. Hay algunos datos del estudio que, por lo menos, no sé, leyéndolo, como que dan un poco de preocupación en cuanto al nivel de discriminación, por ejemplo, entre adolescentes, ¿no? Yo creo que ahí, y yo ahora tengo que ver ayer la ENAG, la Encuesta Nacional de Juventud que se lanzó. Bueno, Lore estuvo en la presentación. Quisiera terminar de leer los datos, no tuve tiempo entre todo este proceso de cierre de leerla. Es muy exhaustivo. Porque en realidad la ENAG anterior sí midió algunas preguntas sobre discriminación por primera vez y esta continuó y profundizó para poder ver si la tendencia baja. Por los comentarios que tuve con mi tocayo, el director del INJU, la tendencia está bajando en esa población, que es lo lógico. Pero en realidad lo lógico, por las políticas que se han desarrollado, por los avances y reconocimientos de derechos, por la naturalización de los procesos, de todos estos procesos, y sobre todo por la visibilización en el buen sentido, ¿no? Nosotros ahora, el lunes de esta semana, hemos presentado muchas cosas cerrando un poco la gestión. También presentamos esta guía de la historia de las personas afrodescendientes en el Uruguay, encabezada por la decana de Facultad de Humanidades, Ana Frega y Nicolás Dufo, con otro grupo de historiadores. También está Alex Turuki, que en realidad está hoy en una universidad norteamericana y es uno de los especialistas en trata esclavista. Y vos ves que en realidad lo que estamos recién pudiendo hacer, lo cual es terrible, es visibilizar que este problema existe, para ver cuáles son las acciones que tenemos que tener. ¿Ah? Eso es un avance, ha habido un avance en materia legal, eso se refleja después
en las relaciones, Sí, en las sin duda. instituciones, y ahí voy un poco a comunicar y compartir algunos de los datos del observatorio para que nos cuentes. ¿Se mantiene, digamos, la discriminación en las mismas poblaciones históricamente vulneradas o discriminadas? Bueno, ¿cuáles son esos principales resultados? Y en realidad los principales resultados son, obviamente, y ahí tenés también un diálogo en esto de los procesos de inclusión. Los procesos de inclusión en el sistema educativo de personas en situación de discapacidad hacen ver que, por ejemplo, son de las personas más discriminadas dentro de los centros educativos. Después, obviamente, las personas LGBT, también las personas afro, y después algo que termina siendo muy preocupante, sobre todo, y además que contrasta con el discurso histórico del Uruguay integrado, el Uruguay de que todos somos ahí, que acá no hay diferencias, es la discriminación de clase, ¿no? Existe fuertemente todavía una discriminación que lo podríamos determinar con de clase social, que se estigmatiza a través de barrios, zonas, ¿no? Entonces, fulanito vive acá, menganito vive allá, y que se da también no solo entre lo privado y lo público, por decirlo de alguna manera, porque uno podría decir, bueno, son los privados hacia lo público, sino dentro de lo público, en la misma zona que abarca un centro educativo, entre X barrio y el otro. ¿Dónde está, ya tenemos que cerrar, dónde está el desafío para continuar trabajando? Ayer estaba en contacto con una persona trans que me contaba cómo todavía se discrimina y se les manosea en instituciones públicas, que a pesar de que la legislación cambió, el trato humano no cambió, ¿no? Y la persona que tiene herramientas para denunciar y para poner coto lo hace, pero lamentablemente la mayoría de esos colectivos no tienen esas herramientas. Sobre todo la mayoría de las personas, capaz que las personas que son activistas y todo, han desarrollado un proceso de que saben... Pero, o solo por la pobreza, ¿no? No, cuando digo que saben qué puertas tocar y además que tienen confianza en que en algún momento el Estado va a reaccionar, porque también esa es la única forma. Vos golpeás una puerta cuando sabes que te la van a abrir, ¿no? O denunciás cuando crees en el sistema. Cuando vos empezás a descreer, no denunciás. Y sí, ahí hay procesos de capacitación que se han hecho y en todo este proceso que hay que seguir profundizando. O sea, no es solo una normativa, es la implementación de las normativas. Y eso implica capacitación, educación a funcionarios y funcionarias públicos. Y en las recomendaciones, por ejemplo, del estudio de educación, una de las recomendaciones hechas por los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo Social, del Banco Interamericano de Desarrollo, es que, por ejemplo, una de las estrategias que instalamos en esta gestión, que son los centros promotores de derechos, se potencien, ¿no? Que sigan trabajando porque están teniendo muy buenos resultados en tratar de sumar algunas muy buenas prácticas que ya existen también en el centro educativo, ¿no? No es que se vino y se llevó algo, no. Las y los docentes ya tienen también buenas prácticas para asociar ese tema. Lo que se hace es sistematizar, potenciar, dar herramientas. Bueno, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo dice que esa línea hay que continuarla. Es una lástima no poder hablar con ningún director o directora, porque hasta el día de hoy... Eso, antes de... ¿Quién va a ser el sucesor tuyo? No lo sé. Es una pena. Quedan 3 días hábiles, porque ya hoy ni lo cuento, y desde diciembre. Y yo lo voy a decir así, es una pena sobre todo para la falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, que desde noviembre están preparando un proceso de transición, que son los que le ponen la carne en la política pública. Desde diciembre elaboraron sus documentos de transición y hasta el día de hoy no saben a quién trasladárselo. Y no se soluciona con el ministro, el subsecretario. Es mentira eso. Cualquiera que haya gestionado sabe que eso no es así. Realmente es una falta de respeto a los y las trabajadoras. A mí me parece que no está bueno que la transición sea así. Y es una falta de respeto y yo los periodistas lo tiré así porque está bueno que lo planteen. El Uruguay, y miren las estadísticas internacionales, el Uruguay en ciertos temas, por ejemplo los temas LGBT, ahora está entre los 6 países mejores del mundo. Bueno, el trabajo no es mío, no es de mi fuerza política. Es de los movimientos sociales, de toda la sociedad uruguaya y una cantidad de trabajadores y trabajadoras. Yo cuando vine acá, renuncié a mi trabajo un mes antes. Y estuve durante 2 meses reuniéndome con todos los equipos técnicos de lo que no conocía. Todavía no sé quién en 3 días va a poder iniciar un proceso de gestión. Bueno, vamos a agradecerle al director nacional de promoción sociocultural del MIDE, Federico Graña, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Un placer, Federico. No, gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la nota junto a Graña.